Perfeccionando a los santos. Basado en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, hemos avanzado considerablemente. La Escritura nos dice que el Señor hizo algo para perfeccionar a los santos y queremos saber qué hizo para poder nosotros alcanzar también la meta que el Señor quiere que alcancemos como iglesia. Veamos el panorama de los temas. En resumen, hemos visto la necesidad de crecimiento el miércoles por la noche. El jueves miramos la necesidad de entender la providencia de Dios y entendemos que estamos reunidos aquí en esta congregación por la providencia de Dios, no es casualidad, Dios nos trajo. Estaremos comprometidos, hermanos, con el Señor de apoyar esta iglesia para que la iglesia honre al Señor y crezca. El día de ayer miramos sobre la necesidad de entender que hay diferentes funciones en el cuerpo. Y en efecto miramos que la Escritura es una forma metafórica, así lo habla la Escritura, como un cuerpo, donde uno es oreja, donde uno es mano, donde uno es ojo. Y cada uno tiene funciones diferentes, no son las mismas funciones iguales. Respetando ese principio, estamos perfilándonos, avanzando hacia la meta de edificar la iglesia de acuerdo al deseo del Señor. Ahora miraremos sobre la necesidad de conocer las diferentes áreas de trabajo. Eso es lo que miraremos en esta tarde. Así es que si me acompañan a hacer un recorrido a través de las Escrituras, que es lo que la palabra de Dios dice, hermanos, miraremos una vez más lo que necesitamos para ir avanzando y poder nosotros mirar de forma completa estos temas. Básicamente, algunos dicen que solamente son 3 áreas, puesto que la adoración pública ayuda mucho de una manera en el área de edificación, en la parte 2, en la parte 3. Pero en realidad no hay tal contradicción. La verdad que en el área de la adoración pública, número 1, es un área donde constantemente hermanos están trabajando cada primer día de la semana, cada domingo. En segundo lugar, el área de evangelización. En tercer lugar, el área de edificación. Y en cuarto lugar, el área de benevolencia. Alguien pregunta, ¿estas áreas alguien las inventó, las creó? Sí, Dios mismo. ¿Cómo puedo, segunda pregunta, cómo yo puedo saber que estas áreas de trabajo son las áreas que habla la Biblia? Muy sencillo. Cada cristiano, cada lector de la Biblia podrá hacer un análisis muy claro al leer en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y mirar cómo, por ejemplo, una persona debe adorar. Vemos, por ejemplo, un fariseo y un publicano subiendo al templo para orar. Pero eso en forma personal o particular o singular, no sé cómo explicarla, de uno solo. Pero cuando vemos a la iglesia reunida para adorar a Dios, como Pablo dice a la iglesia en Corinto, es diferente. Cuando reunís como iglesia, como dice Pedro, acomodados para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, ¿me explico? Entonces es cuestión, por ejemplo, en cuanto a evangelismo, vemos a Felipe predicando en Samaria, 1. Pero cuando vemos Hechos 8:4 a la iglesia predicando por todas partes, siendo esparcidos, ¿qué es? Es la iglesia predicando. Ok, una vez más. Vemos, por ejemplo, a un hermano enseñando Biblia, 1 a 1. Saulo de Tarso, por ejemplo, predicando al carcelero. Pero cuando vemos a la iglesia, hermanos, la iglesia, por ejemplo, predicando, o Efesios 3:10, o la iglesia, por ejemplo, edificándose, en 1 Corintios capítulo 14 habla mucho sobre cuando los reunirse para edificación, ¿me explico lo que digo? Entonces, estas áreas están claramente en la Biblia. Cuando vemos a la iglesia adorando, la vemos a la iglesia evangelizando, vemos a la iglesia edificándose y vemos a la iglesia supliendo necesidades. Vemos al buen samaritano practicando benevolencia, pero vemos a la iglesia también junta a todos solventando necesidades de la multitud. Hechos capítulo 6, por ejemplo.
Esto es para que ustedes y yo podamos tener un panorama. La Biblia contesta, estas áreas son reales y estas áreas deben conocerse. Si un grupo de cristianos va a edificar la iglesia del Señor de acuerdo al modelo de la Biblia, entonces entenderá que estas áreas son reales y deben enseñarse a la iglesia de que hay diferentes áreas de trabajo. Eso es. En otras palabras, hermanos, estas áreas, si se atienden correctamente, cumple con la expectativa de la misión de la iglesia sobre la tierra. ¿Ha oído usted alguna vez cuál es la misión de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la misión de la iglesia aquí en la Burton? Esta es la misión. Si la iglesia no cumple con estas expectativas, la iglesia no está cumpliendo su misión. Veámoslo ahora, a continuación, rápidamente. Por ejemplo, hermanos, haciendo un repaso breve sobre estas áreas de trabajo. El área de trabajo de la adoración pública. Es muy claro entender que la iglesia, el Señor espera y mandó que se reúna para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, como dice el apóstol Pedro. En otras palabras, no debe dejar de congregarse, Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre. ¿Para qué se congregan? La palabra congregarse aquí se hace referencia a la adoración. Sino todo lo contrario, hay que exhortarse, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, Hebreos 10:25. Sobre este mandamiento descansa la idea, y el mandamiento de la iglesia debe de congregarse, cada miembro de la Burton. Esto es en el servicio de la adoración. Ahora, hay mandamientos que solamente podemos cumplir juntos como iglesia en la adoración. Por ejemplo, pensamos en la Santa Cena del Señor. El Señor estableció el mandamiento, todos sabemos en Mateo 26:26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo partió y lo dio, lo bendijo. Dijo, tomad, como esto es mi cuerpo. 1 Corintios 11:23 es otro pasaje. ¿Dónde vemos a la iglesia reunidos para partir el pan? Hechos 27. Ahora, reunidos los discípulos. En aquella ocasión hubo un gran sermón que duró casi hasta la medianoche. Hubo un muerto y resucitado, Eutico. Ahora, puede un cristiano, si yo no creo en la iglesia, yo voy a tomar la cena solo en mi casa, myself, yo mismo. No, la Biblia no enseña tal cosa. Por eso, hermanos, hay trabajo en el área de la adoración pública para muchos los que quieran involucrarse y deben prepararse. Así también, no solamente para eso, ofrecer sacrificios espirituales como fruto de labios, Hebreos 13:15, ofrendar cada primera semana, 16:1 y 2 de 1 Corintios, escuchar la predicación, Hechos 27, y orar como ese olor de fragante que sube, como dice Apocalipsis 8:4, que es las oraciones las cuales son el incienso, mejor dicho, el incienso, las cuales son las oraciones de los santos. De tal manera, hermanos, que esta es una área muy interesante que cada domingo proporciona lugares de trabajo a hermanos, miembros de la iglesia en la calle Burton, como allá en Peters Colony. Peters Colony es la calle donde nos reunimos nosotros. Ahora, en estas áreas de trabajo, hermanos, hay un sinfín de cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, hay hermanos que dan anuncios, que dirigen canto, son los directores de canto. Miraremos un poco más adelante acerca de esto. Dirigen oraciones, leen escrituras de ánimo a la iglesia, ayudan en la Santa Cena, los ayuda a repartir el pan y el jugo, hacen exhortaciones e invitaciones pequeñas después de un estudio bíblico, la predicación, predican sermones, eso es el evangelista. Pero hay algunos que simplemente agilizan la adoración. Estoy hablando especialmente ya cuando hay una iglesia de 300, 200 o más. Hay hermanos que son acomodadores, si alguien llega hay que acomodarlos, los que reciben despiden en la puerta. Generalmente una iglesia ya bien organizada nunca deja la puerta sola porque quieren dar una buena impresión. Hermanos que tienen una hermosa sonrisa. El hermano Alberto no lo pongan porque no va a reír bien, pero hay un hermano, hermana que ponen ahí y están despidiendo y recibiendo. Vuelva después y la cara dice mucho. Preparan pan y jugo. Hay otros que graban sermones en la ¿cómo se llama? Centro de grabaciones de sermones y estudios. Hay quienes cuentan la asistencia. Una iglesia, siempre hay un hermano fiel que está dedicado a dar la asistencia y ponerla ahí y llevar un récord. ¿Para qué? Dice, ¿para qué es eso?
¿Por qué contarlo? No está bien porque Moisés contó. El punto es que los ancianos saben si la asistencia va subiendo o bajando, o si, hermanos, la estadística dicen si van bien o mal. ¿Qué está pasando? Ahí es un reflejo de algo que está sucediendo, bueno o malo, y ellos son responsables, los ancianos, de saber qué vamos a hacer. Aquí hay poca asistencia, ¿qué está sucediendo aquí? Y así hay un hermano que ayuda a dar proporciones de información, cuidan la entrada del edificio, esto es muy importante. En los últimos años ha habido ataques con arma a edificios y hay hermanos que están al pendiente, inclusive ya hay entrenamiento de qué hacer. El hermano Willer y yo asistimos a una reunión aquí en Texas donde nos dieron entrenamiento de qué hacer si llega alguien y quiere hacer daño a los cristianos. Medidas para minimizar los riesgos. ¿Sabía usted de eso? Hermanos, todo eso que usted ve, hay lugar para trabajar en el Señor en la adoración pública de cada domingo. ¿Qué del área de evangelismo? Ahora, debe usted preguntar, ¿por qué el hermano no empezó a enseñar sobre la edificación, la benevolencia? Porque la edificación y la benevolencia no habría si no hay cristianos. Y los cristianos provienen del área de evangelización. En otras palabras, de que la iglesia evangelice. ¿Cómo puedo yo entender que la iglesia tiene la responsabilidad, todos, de evangelizar? Muy sencillo. Hay varios pasajes que hablan de ello. Efesios 3:10, por ejemplo, el apóstol Pablo explicaba que él, hermanos, había cumplido con su ministerio como apóstol, y lo dice muy claramente en Efesios capítulo 3 y en el versículo 10. Pero antes de llegar al verso 10 de Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo explicó una cosa. Dice que él era menos que el más pequeño, verso 8, de todos los santos. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Note bien, de anunciar el evangelio entre los gentiles. ¿De qué más? De aclarar todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Bueno, Pablo cumplió. ¿Y ahora qué? Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Note bien eso? Sobre los hombros de la iglesia local descansa la responsabilidad de dar a conocer, hermano, la sabiduría de Dios, el evangelio. El contexto del verso 10 es el verso anterior. Evangelio, sabiduría, multiforme sabiduría de Dios. Así es que, hermanos, eso Dios espera de la iglesia en Burton, en Peters Colony o en otras iglesias locales, ¿sí? Cristianos nuevos, cuando llegan a ser miembros, entienden que vienen a formar parte de una iglesia que tienen, el Dios espera algo como iglesia. No se bautizan y vienen y se sientan, dice, hermano, no sabemos qué sigue, no sabemos, vamos a adorar. Solamente, no solamente, hay que evangelizar. La iglesia en Tesalónica lo hizo muy bien, 1 Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada, dijo Pablo a ellos, la palabra del Señor. Y no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo o de tal manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué pequeñas iglesias no crecen? Y tienen mucho problema entre la iglesia, discusiones públicas y pleitos, ofensas personales entre unos y otros. Generalmente son iglesias que no entienden cuál es la misión de la iglesia, no están predicando el evangelio. Si estuvieran predicando el evangelio, serían más cuidadosos con los visitantes que ellos traen, que cuesta traerlos. Así es que la iglesia, hermanos, parte de la misión es evangelización, toda la iglesia. ¿Qué áreas se visualizan en esta área de la evangelización? Hacer visitas de cortesía a visitantes. Uno llega entre semanas, queremos agradecerle por haber venido el domingo. Enviar un texto, un correo electrónico, una invitación por correo ordinario, dándole gracias siempre uso la palabra Pánfilo, Pánfilo porque vino el domingo. Gracias, Pánfilo, por venir con su familia a visitarnos. Promover cursos por correspondencia. Hay hermanos que saben de eso, háganlo. Clases para prospectos con material adecuado, perfecto.
clases en hogares para invitar a vecinos, son herramientas y áreas de trabajo disponibles. Ahora, fuera de congregación, cuando la iglesia ha crecido, explico, puede llegar a la iglesia a evangelizar no solamente en su área, sino más allá, claro. Puede soportar a predicadores si es capaz con su si es capaz ya con su ofrenda. Si alguien usted escucha y dice, no, la iglesia tenga o no tenga, hay que soportar predicadores de afuera. Si su predicador local no lo sostiene, es ilógico. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en paralelo a este tema? Que se puede entender. El que no provee para los suyos es peor que un ¿qué? Incrédulo. ¿Qué es la prioridad de la familia? Y hay prioridades en la iglesia de la misma manera. Eso es. Así que, dando clases por teléfono, hay un familiar lejos, usted no puede ir a dar clases y acepta tener clases, hágalo por teléfono, hermanos. Se puede hacer ya eso. Se puede evangelizar. Nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Leo, nuestros amados hermanos allá en Guerrero fueron evangelizados por teléfono, ¿sabía? Y le platicaba a algunos hermanos, ellos lo saben, que duramos tiempo sin saber de nosotros cómo éramos y estamos hablando por teléfono y obedeciendo el evangelio. Envíe clases vía electrónica, haga viajes para ayudar, etcétera, etcétera. Pero hay muchas formas y áreas para trabajar en la evangelización. Ahora, una vez que hay cristianos se bautizan, hermanos, entonces la iglesia puede trabajar y es responsable de cubrir el área de edificación. ¿Cuál es el área de edificación? El área de edificación, recordemos que la iglesia del Señor es como una casa, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la cual es la iglesia, dijo el apóstol Pablo. De tal manera, hermanos, que la edificación es el trabajo donde uno de diferentes oficios y áreas de trabajo, por ejemplo, usted de una casa de construcción, aquí en la área de Estados Unidos, obviamente, la construcción es diferente a otros países. Ahora hablamos de los ruferos, le llaman, de los roofing de ahí arriba, los chirroqueros del chirroc de dentro, los de la madera, los pisos, el cemento, los de plomería, etc. Y así se construye, ladrillo a ladrillo, paso a paso, cada personaje con diferentes oficios. Y esto es exactamente lo mismo. Cuando una vez que hay nuevos cristianos en la iglesia, hermanos, hay más trabajo en el área de edificación. Así que, ¿cómo puedo mirarlo? Recuerde el énfasis de individual y como iglesia. Cuando la iglesia se reunía, 1 Corintios 14, usted puede notar en este capítulo 14, 1 Corintios, cuántas veces le invito cuando esté en su casa, busque el capítulo 14, ahora no lo haga, pero háganlo en su casa. Y abre su Biblia en 1 Corintios 14 y vaya verso por verso y cuente cuántas veces se hace énfasis a la palabra edificación. Hágalo. Y mirará cuántas veces y se implica que la edificación es algo importante de la iglesia. Yo aquí lo tengo marcado en mi Biblia. Tengo el 14:3 para edificación, exhortación y consolación. Tengo el verso 5, tengo el versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación. Tengo el versículo 17, porque toda la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Verso 26, hágase todo para edificación. Edificación, edificación. Eso es, hermanos. Así que, verso 12, verso 26. En cuanto a la edificación en esa área, la iglesia es responsable de edificarse mutuamente, todos. Trabajando, por ejemplo, le explico una área en la área de edificación. Trabajando con nuevos creyentes en su formación. Ahora piensen esto, mis hermanos, hermanas. Si hay hermanos aquí que ya tienen más de 5 años, van a comprender lo que voy a decir ahora. Si hay un hermano en la congregación donde tú estabas antes o ahora, ¿por qué no? Y que nadie le dio una clase después de seguimiento, clases básicas, después de bautizado. ¿Dónde está ese hermano? Muchos ya no están, ¿verdad que no? Cuenta cuántos hermanos de 5 se sostuvieron sin clases. Ahora, da clases adecuadas de crecimiento, de edificación, y mirarás cuántos permanecen en la iglesia, lo que eso es retención. Eso es. De tal manera, hermanos, que en base a esto,
Nuestro amado hermano le decía al principio del sermón, estos estudios son estructurados para que una iglesia tenga éxito verdaderamente. Verdaderamente. Y, por ejemplo, dice 2 Corintios 5:17, Pánfilo se bautizó el día de ayer, un ejemplo. Y la escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un niño en el evangelio. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. En otras palabras, Él, hermanos, Él es una nueva criatura. Una nueva criatura. Así rápidamente, por cuestión de tiempo, le explico. A un cristiano nuevo, va usted, y si se bautizó hoy, usted debe iniciar inmediatamente las clases para que esto funcione. Si usted va a empezar, ya se designó, el diácono designó un maestro para que la próxima semana inicie las clases básicas para Pánfilo. Este, hermanos, es inteligente, buscará una semilla, la sembrará rápido. Y si está en su área trabajando, ya tiene semillas germinadas, llevará una, la pondrá sobre la mesa y empezará a leerle este texto y le explicará, sabes, Pánfilo, tú eres una nueva criatura. Si la palabra de Dios tuvo poder para germinar, somos renacidos por la palabra, dice este texto, tiene poder para cambiar tu vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y dice, sí, lo creo. Muy bien. Y le empieza a enseñar, hermanos. Por ejemplo, tú no sabes orar, te enseñaré clases sobre orar. Lucas 11:1. Enséñanos a orar. Segundo lugar, después de 5 clases que aprendas a orar, te enseñaré otras 4 clases sobre el hábito de leer. Porque sobre 2 pies vas a crecer toda la vida. Orar y leer es para toda la vida. Cristiano que deja de orar y leer va a parar su crecimiento. Aquí está el fracaso de muchos cristianos. Y este Pánfilo va a ser un cristiano que se queda en la iglesia. Y va a perdurar, y va a trascender, y va a influir en la iglesia fuertemente. Después de enseñarle estos 2 principios, 3 cosas con las que él tiene que lidiar. ¿Qué haces cuando vas a pegar? ¿Cómo vas a enfrentar la tentación? Porque lo vas a enfrentar y tienes que estar armado. Enséñale en Mateo 4 cómo Cristo Jesús enfrentó la tentación. Cómo tratar con el pecado, la tentación. Y 3, cómo Dios te cambia tu carácter. Dele esas 3 clases básicas. Y ya paró. No. En tercer lugar, dele otra etapa de estudio sobre que conozca a Dios en sus diferentes maneras para que aprenda a desarrollar el temor a Dios. Háblele del amor tan grande de Dios, pero también del castigo tan grande de Dios, de la paciencia de Dios y su misericordia, pero que es grande en ira también y tiene límite la paciencia. Todo eso enséñeselo y haga lo que vaya creciendo. Después de las clases de oración, cuando estén en otras clases, diga, hace la primera oración, Pánfilo la hizo. Hágale observaciones. No está listo para orar aún. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, permítame, sin ofender a nadie. Cuando él dice, Señor mío, si estás en público, no es el Señor tuyo, es Señor nuestro. Segundo, empieza orando dirigiéndose a Dios como cualquier persona. No. Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque está en el cielo. No, porque Eclesiastés capítulo 5, verso 1, dice que sean pocas tus palabras porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Literalmente no. Está hablando que Él tiene una posición mucho más grande que la tuya. Enséñale cómo empezar a dirigirse a Dios en oración. Dios todopoderoso, supremo Dios, soberano Señor, como oraron los allí en Jerusalén, etcétera. ¿Me explico? Primero, y así puedo hablar 2, 3, 4 lecciones hasta que diga, ya sé el orar. Cuando yo aprendí esta lección, mis amados, de predicador, dije, Señor, perdóname, yo no sabía orar. Este Pánfilo va a llegar muy lejos. Cuando esté listo y siga aún estudiando para orar, ponerlo en una oración pública, usted, como es el maestro, le dice, hermano, ya está listo Pánfilo, invítenlo a orar. Todos esos cambios, mis amados, tenemos que hacer para poder establecer una iglesia gloriosa. Bien, un área excelente. Trabajo con nuevos hermanos, nuevos. Avanzo rápidamente porque no suelo explicar más de 40, pero creo que esta vez me voy a pasar un poquito. Pero mire, ya lo dije en Lucas 11. Maestros capacitando a otros maestros. ¿Qué es eso? Bueno, en la edificación hay maestros de recién bautizados, maestros de clase para jóvenes, etc.
Y que cuando ellos se mueren, ¿no? Es que ellos están produciendo a otros maestros. ¿Qué es lo que lee en Gálatas 6:6? Lo que leemos es que el que es enseñado en la palabra, ¿quién lo enseña? Es un maestro. Haga partícipe a toda cosa buena al que lo instruye. Este texto habla de una relación y deberes de maestro y alumno. Maestro y alumno. Por ejemplo, me llama la atención esto, y yo creo que también a usted. Yo cuando vi la iglesia numerosa de este país dije, ¿por qué tienen directores y por qué nomás 2 o 3 directores dirigen? No es porque no nosotros, que no estamos tan desafinados, pero creo que sí mucho. Bueno, lo que descubrimos es esto, que un director de ahí nos va a capacitar a otros que tengan la habilidad y el requerimiento de también y voz, interés y amor para ser también otros directores. Mire este texto, hermano, le muestro 2 textos solamente. Primera de Crónicas 15:22. Y dice, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto. ¿Por qué? Porque era entendido en ello. Porque era entendido en ello. Se sorprende a mí también cuando lo leí por primera vez. Ahora ve este segundo texto. Nehemías 12:44 al 46. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas y de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Estamos leyendo Nehemías, quien construyó el verso 45. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Note el verso 46. Nehemías 12:46. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. ¿Está leyendo bien? Sí, está leyendo bien. Ya de tiempo de David había un director de cantores. ¿Ve eso? Entonces, hermanos, en el área de edificación hay mucho trabajo. La duplicación, un director produce otro, más directores, un buen maestro produce uno o más maestros, un evangelista produce uno o más evangelistas. De eso hay mucho trabajo en el área de edificación. Predicadores preparan a otros predicadores. Ya sabemos el texto, 2 Timoteo 2:2, lo que he oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, adecuados para enseñar también a otros. Así es que, hermano, la área de edificación es extensa y hay mucho arduo trabajo día tras día, día tras día. Alguien me dijo, hermano, yo en mi congregación yo nomás vi el predicador que iba a dar clases a los, y quién sabe qué clases al nuevo, y es el único que bautizó, el único que visitó y el único. Eso no es correcto. Esto es lo correcto. Esto es lo que la Biblia enseña. Si quieres ser una iglesia realmente con éxito, no divisiones, no fracasos, no el fenómeno burbuja. No sé si lo ha explicado ese fenómeno burbuja, pero no va a ser así. Bien, después del área de edificación, viene en tercer lugar el área de benevolencia. La iglesia suplió sus propias necesidades, la iglesia local. Cuando leemos Hechos 2:45, vemos que la iglesia fue capacitada para atender la necesidad entre ella misma. La primera iglesia en Jerusalén, Hechos 2:45, dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 4:34 y 35, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hermanos, ¿de dónde la iglesia va a suplir sus necesidades? Esa es la pregunta. ¿Es de ella misma? Ese es el modelo. ¿Cómo se llama esa área? Edificación, evangelización o benevolencia. Y hay la benevolencia de la iglesia y la benevolencia individual.
los requerimientos para la benevolencia individual ya lo conocemos. Que tu mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la mano izquierda, ¿recuerda eso? Pero esta es la benevolencia de la iglesia, que suple necesidades, viudas, etc. Y de esa manera, hermanos, por eso es que cuando leemos la historia de Hechos 6, que hubo murmuración, se abrió otra área, el área de la benevolencia se abrió, quedó al descubierto y descuidada por la grande trabajo, actividad que estaba en el área de evangelización, que como creciera en aquellos días, como crecía el número de discípulos, aquí viene hubo murmuración. Y la solución está ahí, según el verso 2 y versículo 3. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y servir a las mesas. Y luego ya busquen hermanos, 7 varones de buen testimonio, a quien encarguemos, no te bien, de este trabajo. Ese es un trabajo. Alguien que está escuchando dice, hermano, yo pensé que aquí en la iglesia pues nomás el puro trabajo era predicar. No, hay muchas áreas de trabajo. Muchas áreas de trabajo. Eso es. Por ejemplo, mirando, hermanos, esta área, hay tanto que hacer. Por ejemplo, hacia los enfermos, hay que dar una visita al hospital. ¿Quién va a ir a visitar a los enfermos al hospital? Háblenle al predicador, no, deje eso, ya tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la idea si queremos ser exitosos. Visitar enfermos en la casa, ir a orar por ellos. A veces se necesita transportación. Hermanos que están dando transportación, aquí están trabajando en el área de benevolencia. Eso está trabajando en eso, edifique eso. Ayudar a cuidar niños inclusive. A veces hay necesidad de dar clases y dicen, hermano, yo no voy a dar clases, pero usted da clase y yo cuido a los niños de los visitantes. Hacia necesitados, a veces necesitan un poco, aunque este país no es, todos tenemos comida y ropa, pero a veces se requiere, bueno, hay que hacerlo. Hospedaje si es necesario, con cuidado, proveer ayuda financiera también, en ocasiones. Hay hermanos que se cambian de casa, hay que ir a ayudarles a moverse. Eso lo está dirigiendo generalmente el diácono con su equipo de benevolencia, proveer ayuda de diferentes maneras. Eso es, hermanos. Hay un área que se le llama, hay iglesias muy grandes, americanas. No sé si usted ha visto esta, hay un área que se llama miscelánea, o sea, de todo un poco. Hay funerales, ¿quién va a ir a ayudar a hacer servicios funerales? Esos hermanos que trabajan en esa área reciben nuevos miembros, actividades. Hay jóvenes, hay que supervisar que sean sanas las actividades de los jóvenes y que no sean públicas intercongregacionales, son solamente de la iglesia. Los jóvenes deben tener una actividad sana entre ellos mismos. Pueden ir al parque a organizar, pero no nombre de la iglesia son ellos, pero hay quienes los cuidan, etc. Hermanos, muchas cosas, actividades sanas para miembros, nuevos padres que no saben qué hacer, etc. Trabajos en edificio, mantenimiento, todo esto es misceláneo y área de benevolencia, cortar césped, ayudar en área de finanzas, ir al banco, bueno, muchas cosas que son con las manos. Dice, hermano, yo no sé cantar ni orar en público, pero yo soy el que ayudo y pago el recibo, el bill, ¿verdad? Y hago esto. Excelente, hay mucho trabajo. Cuando después de dar esos estudios, hermanos, en Peters Colony, que estoy hablando en la calle Peters Colony, la iglesia de Cristo ahí, se dan cuenta, hermano, ¿y quién recoge el correo del buzón? Debe haber alguien que lo recoge. Hasta eso, hermanos. ¿Sabe usted? Se descompone algo, ¿quién lo arregla? Esa es una área, pero ya bien definida cuando la iglesia está organizada en trabajo y en personajes. Así que las áreas de servicio, hermanos, hemos hecho un breve, pero muy rápido, creo, repaso sobre las diferentes áreas que la iglesia debe cumplir mientras esté sobre la tierra. Va a estar adorando continuamente cada domingo o aún en series como en esta ocasión. Hay quienes ya nos miramos, a quien abre el servicio, quien cierra el servicio, quien hace anuncios, palabras de ánimo, etc. El área de evangelización, predicar, organizar, cómo llegar a las personas con el evangelio. Después, si se obedecen, cómo dar seguimiento a estos nuevos hermanos, que tomen raíces fuertes en la fe, porque muchos se pierden, dijimos, porque el área de edificación está desatendida totalmente. No es suficiente, a veces el predicador puede predicar para 15, 10 personas y estar corriendo todo el día, pero cuando la iglesia crece 50, 60, 100, ya no es suficiente. Y la iglesia debe aprender desde que son 2 o 3 hermanos, todo eso que estoy hablando.
no esperar a que crezca. Finalmente, se perfila el área de benevolencia porque esos hermanos tendrán alguna necesidad que hay que atender, como las viudas de Hechos capítulo 6 y los necesitados en Jerusalén. De esa manera. La pregunta final, hermanos, para ir cerrando nuestra lección, creo que terminaré hoy a tiempo. ¿Cómo nos ayuda esta lección? ¿En qué y cómo? Bien, note bien que nos ayuda grandemente a entender que la iglesia del Nuevo Testamento cubrió estas 4 áreas. Y si el Señor está interesado en establecer la iglesia en algún lugar, o ya está establecida, el Señor está interesado que conozcamos estas áreas. La iglesia cumplió estas 4 áreas. Y nos ayuda a no solamente entender eso, sino nos ayuda a proveer a los miembros diferentes áreas en las que puedan ayudar. Eso es, de esa manera nos ayuda. ¿De qué otra manera nos ayuda? No solamente entender, proveer, sino nos ayuda a animar a los miembros a desarrollar funciones que mejor se acomoden a sus habilidades. Note bien que tiene que ver este tema con el pasado. Si hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, esto nos ayuda a animar hermanos a desarrollar funciones donde mejor se acomoden sus habilidades. En cuarto lugar, nos ayuda a proveer oportunidad a aquellos que quieran y estén preparados, desde luego, para servir en diferentes áreas. De tal manera, hermanos, que esto es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos hoy. El día de mañana nos espera un buen tema, 2 temas finales que finalmente van a cerrar. Yo sé que contestarán muchas preguntas, porque hasta ahora, hermano, ¿y dónde me preparo? ¿Y cómo me preparo? Y hay algunas preguntas. Creo que las contestarán las siguientes 2 lecciones el día de mañana, con favor de Dios. Si ustedes muy amables y muy respetuosos de estar atentos a la lección.